Bienvenidos nuevamente a esta sección History, una sección que reclama a la gente como si estudiara, todo ignorante, paras, igualito. ¿Cuándo es History? ¿Cuándo es History? Aprende algo con tu amigo Toby. Y además, si quieres aprender de verdad, tiene las clases con el profesor Claudio Ferreira los martes, porque sin él no sería posible History. 3 clases me ha contado anécdotas de su viaje, profe Yape. Ya sabes, todos los yapes y todos los ingresos de ese momento en el canal de tu amigo Toby son para el profesor Claudio. Así que ya pégale al profe, achóralo, bloquéate ahí. Profe, 200 soles para que enfoque su cámara bien derecha, porque también está chueca su web. Pero hoy nos reúne History, un resumen de lo que ha sido la clase del profesor Claudio. Hoy vamos a hablar, porque ya se acabó la India, chicos, dicho sea de paso, ¿no? Ya se acabó esa novela. Bonita la India hasta el final, yo aprendí un montón. Mahatma Gandhi, mi ídolo, corazón Gandhi. Pero ahora nos toca aprender una de las culturas más antiguas, la cultura egipcia, la que nos trae los jeroglíficos, las momias, cuidado, Tutankamón, con la esfinge y toda la gente. Felicidad, humildad y locura. El pueblo egipto que se ubicaba casi siempre alrededor, mejor dicho, en el borde del río Nilo, uno de los ríos que se deduce, se calcula, se presume, se estima que es el más grande del mundo, porque empieza desde la mitad de África y termina hasta el mar Mediterráneo, donde desemboca en unas canaletas ahí, y ahí los egipcios han hecho un canal, una locura, la verdad, un boom del comercio en esa época. Pero el pueblo egipcio se ubica al borde del río Nilo. Ellos lo llamaban el don de Dios, porque el río Nilo tiene, como todo río, la costumbre de tener crecidas y bajadas. Entonces, cuando había las crecidas y luego venían las bajadas, dejaban un sedimento en la tierra que era imprescindible para el abono, para cultivar la chacra. Ahí pasé su guampaní. Su guampaní hacían ahí los egipcios, ahí en el borde, y cultivaban el grano y las demás cosas. Es así como el pueblo egipcio se desarrolla al borde del río Nilo. Como dato curioso, al final del río Nilo, en el desemboque del mar Mediterráneo, se generó una represa. Y esta represa iba a inundar como 7 templos ahí en Egipto. Pero la UNESCO dijo, no, que chatachoras, ¿cómo vas a inundar los templos? Y agarraron los templos, causa, y los subieron 50 metros. Han desmantelado los templos y los han vuelto a armar 50 o 60 metros más arriba para que el río no los tape. Ah, tú no te sabías esa, no son originales, pejito por la hueva. Ya va a pagar tanto turismo si está movido. Nos remontamos entonces al periodo arcaico de la cultura egipcia. Un pueblo que se conforma en su mayoría por gente blanca. No, también que racista, no, pero sí. Estaban los semitas, los camitas y los jafetitas. Ya los hemos visto en la cultura india. Se juntaron y dieron origen al pueblo egipto, un pueblo así color canela, cartón mojado, color chaufa, color 20 céntimos, como tú, como yo. En esa época se populariza el uso del papiro. Y no para lo que tú estás pensando, basura, fumón cochino. El papiro se usa para escribir, porque los egipcios fueron los primeros que tienen una escritura ideográfica, es decir, cada figura representa una idea. Eso es los jeroglíficos. Y estos se ven escritos en los papiros, hechos por unas plantas acuáticas que ellos mismos trabajaban y lo hacían papel. Una cosa de locos, la verdad. Y también en este periodo se aplica el calendario solar. Como dato curioso que nos suelta el profesor Claudio, todas las culturas al inicio de las épocas siempre apuntaban sus templos, sus esfinges, sus monumentos, todos hacia el este. ¿Por qué? Porque por ahí salía el sol. Todas las culturas antiguamente adoraban al sol porque era una deidad que se podía observar, ver, palpar y vivir de ella, ¿no? Así que sol, mi único Dios. En el periodo antiguo de la historia egipcia se conoce la primera ciudad como la ciudad de Tinis, una ciudad que es conocida como un buen lugar porque está cerca al mar Mediterráneo. Esta cultura del antiguo egipcio adoraba también a un dios llamado Apis, que era un buey, y ni siquiera era un buey muerto, una deidad, nada, era un buey vivo. Apis estaba vivo y era parte de la cultura egipcia. Por eso se sigue adorando el buey. En las escrituras también se ve y dice, ¿cómo adoran al buey? ¡Qué malo! Pero sí, los egipcios adoraban al buey, una figura viva. Seguimos avanzando en la cultura y ahí aparece nuestro faraón Binotris, uno de los faraones que empezó a promulgar la igualdad de género, para que veas que eso no es nuevo. Y dijo, ¿sabes qué? A partir de ahora pueden haber faraonas y faraones. Entonces ahí vemos a Cleopatra y a Hatshepsut, que más parece un estornudo alemán, pero es una faraona egipcia. En esta época también empiezan los jeroglíficos, más o menos estamos hablando del año 3300 a.C., que ya hemos dicho que muchas escrituras eran ideográficas, es decir, una idea representada por una figura. Pero estas escrituras, estos jeroglíficos, estos manuscritos así, todos en clave, no lo vamos a poder descifrar hasta 1822 gracias a uno de los historiadores más chéveres, Jean-François Champollion.
Champollion, ¿no? Champollion. Jean-François Champollion, Hilbero. Esta persona habrá desgastado toda su vida, habrá gastado todos sus ahorros solamente para descifrar una de las piedras que encontró en Egipto. La piedra de la Roseta, que se dice que el ejército de Napoleón, en uno de sus planes de conquista, llega y encuentra este templo, lo desentierra y dice, vamos a excavar, vamos a excavar, como haciendo ahora, hasta que nos ataquen. Excavan, y encuentran el templo de la Roseta y en su interior una piedra. En la piedra de la Roseta podríamos ver en su punta escrituras en jeroglíficos, una cosa que nadie podía descifrar. Más abajo podíamos encontrar otra escritura egipcia llamada la demótica, justo abajo de los jeroglíficos. Y más abajo todavía encontramos escrituras en griego, lo que nos hace suponer que este pueblo, este templo, pues había erigido después de haber tenido relaciones comerciales con los griegos. Y es gracias a nuestro amigo Champollion, que gasta toda su plata en descifrar, que algún día dice, acá fácil lo que dice en griego, arriba es igualito al jeroglífico. Y le chuntó. Arriba decía lo mismo, pero en griego. Entonces, con él podemos dar luz, por fin, a los jeroglíficos y decir, ajá, la A significa esta y la B, y ahí empieza a descifrar, y es en 1822, después del desgaste de esta persona que muere además por un exceso de estrés, precisamente por el desgaste físico e intelectual que representaba descifrar estos jeroglíficos, Champollion. Gracias a él podemos entender los jeroglíficos recién ahorita, hermano, 1822. Tu tatarabuelo lo sabía. No solamente los jeroglíficos, sino que también los papiros. No es esa basura que estás usando para rolear tu cochinada. Los papiros eran unas plantas acuáticas que crecen, que son de 4 a 6 metros. Acá al día de hoy alguno que otro tiene un papiro en su casa, pero en una maceta y no crecen más de 1 metro. Pero sin embargo, los de los egipcios eran de 6 metros de largo y 3 dedos de grosor. Y encima dedo de gordo, amigo. Ese es el dedo paterropero, parece ese dedo. ¿Y qué hacían con los papiros? Todo, lo chancaban con sus martillitos así, quedaba plano, y luego le cruzaban otro papiro así, cruzado, Y como tiene una goma lechosa, se pegaban y eso hacía origen al papel. Y ahí escribían mis amigos los egipcios, ¿verdad? Saca tu línea, pecholo. Si hay algo que envidiar a los egipcios es la arquitectura que tenían. Tenían mucha arquitectura, tan siquiera para adorar a los dioses terrenales como para adorar a los faraones después de la muerte. Tenían, por ejemplo, templos, tenían obeliscos, que eran aproximadamente de 40 metros, esculpidos en una piedra sobre la tierra y luego eran puestos en pie así. Imagínate, hay uno que está rajado, la gente dice, oye, ¿quién lo rajó? Parece que lo mataron al que lo rajó, porque eran obeliscos, pues una cosa, o sea, no puede estar todo rajado, pues señor. Tenían templos que adoraban a los muertos al principio, pero vieron que la gente que los invadía empezaban a robar los templos, ¿no? Como que muy fácil robar acá. Entonces empezaron a llevar a sus muertos a otras cámaras mortuorias, llámese, y los llevaron a las pirámides. Erigían pirámides enteras, siendo la más grande la pirámide de Giza, la escalonada, que cada escalón mide aproximadamente 1,60 m. O sea, como para subir así, saltando 12 escalones, no se puede tampoco. Y luego se dieron cuenta que no, también es medio inseguro, la gente se mete a la pirámide, quiere ver la maldición y bla, bla, bla. Y empezaron a esculpir sobre piedra, empezaron a hacer tumbas dentro de las piedras. Toda esta arquitectura egipcia la vamos a ver poco a poco conforme avanza la historia. Y vamos a ver también que hay un faraón que hace templos, hace cosas, que es muy conocido por su narcisismo, el faraón Ramsés. Una persona que esculpe imágenes a su imagen y semejanza como todo un dios, columnas de metros, de 4 o 6 metros de altos. Tú dices, ¿por qué es tan grande la puerta? Seguro para que entre el Altísimo. Pero eso lo veremos después, cuando el profe ya deje de contarnos sus anécdotas del viaje y nos empieza a contar de historia. Nos vemos en el próximo History. Ya sabes que puedes apoyar a History suscribiéndote a Premium, ahí para que tengan los videos en stream, que la transmisión es en vivo, que te estamos comentando los últimos shows, así primerito lo enteras tú. Si estás suscrito al plan más barato del YouTube de toda la historia, 50, chulo, no es nada. ¿Estás suscrito, mami? Sí, ya. Ya. Edito y pago todavía. Editas y pagas, Dios mío. Ese es el compromiso que tiene el equipo de Toby. Ya sabes, si quieres apoyar al equipo, puedes suscribirte a Premium, comentar, compartir y darle like. Es totalmente gratis y además nos suma un montón a nosotros. Nos vemos en el próximo History, que tengo que aprender porque también yo, bien bruto, estaba en este último, en la firma.